Seguimos con ustedes. Qué complejo el panorama político de nuestro país, tan cambiante. Hace un par de semanas parecía imposible que Miraflores tuviese comunicación directa con la Casa Blanca. Parecía también que el país hablaba de consenso, de la posibilidad de una propuesta unitaria. Y hoy vemos partidos políticos en disputas internas, señalamientos entre dirigentes políticos posterior a los resultados del 21 de noviembre que plantean además también en todo esto una realidad distinta en cuanto a los liderazgos, números que vemos de encuestadoras que hablan de líderes políticos que no superan el 20% de respaldo, complejidades de esta materia con la que vamos a conversar, y estando con nosotros nuestro segundo invitado, Luis Aguilar. Él es politólogo del equipo de @Polianalítica. Gracias por acompañarnos. Correcto, gracias Carlos por la invitación y a todo el equipo de producción. Qué panorama tan complejo, ¿no? Y con eso quisiéramos comenzar, muy cambiante todo lo que hemos escuchado previo a esta entrevista también de lo que ocurre con los partidos políticos. Bueno, yo creo que estaba escuchando a Eduardo Samday y creo que estaba rompiendo la ley, mejor dicho, violando la ley número 1 de los partidos políticos, ¿no? Que es lavar los trapitos en casa. Pero no es un hecho aislado en Venezuela. Creo que Avanzada Progresista es un gran partido político que le ha dado mucho a la democracia venezolana. Considero que tiene grandes dirigentes políticos en sus filas. Henry Falcón, sin duda alguna, es uno de los principales políticos que hacen vida en la oposición venezolana. Siempre sale en los estudios de opinión pública. Considero que, más que considerar, le sugiero a la dirigencia política de Avanzada Progresista que hagan todo lo humano posible desde el punto de vista político para solucionar su coyuntura política interna de forma negociada, bajo el parámetro del diálogo, y que eviten de venir a espacios públicos a hablar mal de la dirigencia política, de los líderes de su organización. Considero que Avanzada Progresista es un bastión desde el punto de vista organizacional de la democracia y que tiene mucho que darle y que tiene grandes liderazgos que sin duda alguna van a formar parte de la reconstrucción de los espacios democráticos y de la reconstrucción del país en general. Como mencionamos, no es un hecho aislado. Acción Democrática tiene también un conflicto interno. Este año es bien particular por no tener elecciones de ningún cargo de elección popular. Se abre precisamente la posibilidad de que las organizaciones puedan recomponerse. ¿Qué importancia tiene que estos cambios, estas renovaciones se den en un contexto donde vemos cifras de liderazgos, como mencionamos, que están en torno al 80% de rechazo en algunos casos, 85% de rechazo? Correcto, Carlos. Considero que las organizaciones políticas venezolanas, de derecha, de centro y de izquierda, todas tienen que pasar por un proceso de renovación. De hecho, las organizaciones políticas tienen que fomentar a lo interno la cultura democrática. Tú no puedes juzgar ni llamar a un gobierno totalitario, dictador, etcétera, si tú a lo interno eres totalitario y no permites que las bases de forma democrática escojan o legitimen a las autoridades internas de las organizaciones políticas. En el seno de la oposición, como también del oficialismo, existen partidos políticos que tienen jefes, con más de 10, 15 y hasta 20 años liderando esas organizaciones políticas. ¿Por qué estos actores políticos no convocan una gran, Carlos, Asamblea Nacional para planificar, organizar y ejecutar un proceso primario interno que le permita a las organizaciones políticas dinamizarse? Considero que esa estructura, esa cultura de organización a lo interno, leninista y stalinista, tiene que acabarse no solo en Venezuela, sino en Latinoamérica, para que fluyan las organizaciones políticas, para que se renueven los liderazgos, para que las bases del partido se sientan motivadas a conquistar a lo interno espacios de poder, de toma de decisiones, y para fortalecer la cultura democrática en países latinoamericanos. Porque en la ciudadanía, ¿cómo esto impacta? ¿Cómo el ciudadano percibe partidos políticos en esta situación? Bueno, existe una gran desconexión, según los estudios de opinión que nosotros realizamos, de la población, del ciudadano, hacia las organizaciones políticas. De hecho, en la autodefinición partidista, como la llamamos los politólogos, de la población
de los venezolanos hacia los partidos políticos es muy baja, ¿ok? Generalmente, o en su mayoría, quienes se sienten autodefinidos políticamente con las organizaciones políticas son militantes o adeptos de los partidos, ¿ok? Creo que los partidos políticos no han logrado romper la cultura de aparecer 3 meses antes de los procesos electorales y luego desaparecer. Y de esta forma olvidar el trabajo social, vecinal, en las calles, en las parroquias, en las urbanizaciones, en los condominios, entendiendo que la razón de ser, Carlos Peñalosa, de las organizaciones políticas es la lucha social. ¿Okay? El trabajo continuo, permanente de estas organizaciones por el bienestar de la población, por el desarrollo y la calidad de vida de la ciudadanía y por el derecho que tiene la población en general de escoger y legitimar a sus autoridades públicas. Y en este sentido, ¿cómo, además la diversidad de opciones que existe, entramos en materia de diálogo, de la posibilidad de que las organizaciones políticas hoy puedan, en un escenario de replantearse un diálogo con todos los sectores, no solamente con los sectores empresariales, con los sectores políticos del país? ¿Cómo en este sentido también es necesario esa renovación, pero no de las organizaciones, sino también de los liderazgos, de las figuras que hoy tenemos como representación, no de organizaciones, de la sociedad y la afinidad que esos dirigentes tienen con la misma gente? Porque una cosa es el partido como móvil para movilizar el voto, como para direccionar la manifestación de la ciudadanía, y otra cosa es el liderazgo que una figura pudiese tener en la sociedad. Correcto. Bueno, en las democracias modernas, Carlos, los líderes de las organizaciones políticas o los actores políticos candidateables, ¿ok? Cumplen un rol de liderazgo en un tiempo determinado, ¿ok? Si en ese tiempo determinado estos liderazgos no cumplen con los objetivos estratégicos tanto de la organización política que representa como de su candidatura y de su proyecto político personal, tiene que atravesar por un proceso, repito, primario, en la que se miden otros actores afiliados a su organización política, ¿ok? Y se decide si el actor político tradicional sigue representando al partido en procesos electorales o como uno de los principales voceros de la organización, o es reemplazado de forma democrática por otro actor político emergente que viene con ideas frescas, renovadas y nuevos planteamientos, no solo para ganar un proceso electoral, sino para darle el crecimiento político, organizacional y electoral a la organización política que representa. Claro, porque no es lo mismo ser líder del partido que ser líder nacional, líder ante la opinión pública. Y en este sentido, nos toca hacer una pausa y al regreso lo podemos conversar. En este sentido, se puede ser líder, se puede ser candidateable, como menciona, en un contexto donde los números dan liderazgos que no superan el 20%. Es decir, ¿quién es candidateable hoy en Venezuela con estas cifras y este panorama que estamos viendo? Correcto. Lo conversamos al regreso de la pausa con nuestro invitado Luis Aguilar, es politólogo y también del equipo de Polianalítica. Hacemos una pausa y seguimos con más.